Julia, hoy vamos a hablar de liderazgo femenino. Claro, cuando tú me mandaste aquel día, aquel audio de Juan, que además eh, siempre suelo ser yo, ¿no? El que manda audios así como diciendo, mira esto, tal, no sé qué. Y en este caso me lo mandaste tú, ¿no? Como con mucha pasión, diciendo además, me ha contratado un taller, el gobierno peruano, y lo voy a impartir, y fíjate esta idea. Y al principio lo pensaba y decía, joder, liderazgo femenino, OBM, pero en cuanto vi la idea que tú tuviste, que va tan acorde con OBM, lo entendí. Pero es verdad que tardé unos segundos en ver por dónde querías ir y por dónde se podía tirar, porque claro, efectivamente, OBM tiene muchos elementos que nos ayuda a operativizar puestos de trabajo, describirlos, decir en qué consisten, y eso no es otra cosa que, de alguna manera, acercar la objetividad a esa meritocracia, a ese análisis de cuál es el desempeño de cada persona, independientemente de su edad, por supuesto de su género, por supuesto de su raza, cultura. Entonces, claro, yo pasé de preguntarme, pero ¿y esto cómo puede aplicarse? Decir, no, es que es OBM la manera, ¿no? Porque qué mejor que utilizar un saber que viene del laboratorio, que es como es el análisis experimental de la conducta, precisamente para esto, ¿no? Así que yo no me voy a enrollar, Julia, porque es que me das carrete y no paro. Te voy a pedir casi que, si quieres, introduzcas tú mejor el taller y también que hables un poco de tu trayectoria. Tú eres psicóloga, eres analista de la conducta, sabes muchísimo de análisis de conducta, pero también sabes muchísimo de terapias de tercera generación. Yo te he oído hablar de ACT y de FAB. No sé si trabajas también desde otras, ¿no? Y bueno, y ese trabajo que tienes doble, por un lado, de la psicología clínica y por otro lado de talleres a empresas. Así es, Juan. Bueno, feliz de estar aquí en este espacio. Realmente que comparto, ¿no? Al inicio fue como, qué interesante el tema, mira que puede surgir estas ideas, estas cosas, y luego pues estamos aquí ya haciéndolo, ¿no? Entonces para mí es muy emotivo tener esta conversación desde el análisis de la conducta, ¿no? Desde OBM, ¿no? Y coincido contigo, ¿no? Que OBM se basa en ciencia. ¿Y qué mejor que la ciencia, que los principios de aprendizaje para cambiar el comportamiento o para cambiar una organización, ¿no? Entonces yo creo que tiene mucho, mucho poder allí esto de OBM, ¿no? En cuanto a mí, pues ya lo has dicho, ¿no? Soy psicóloga, psicoterapeuta desde ACT y FAB, que son terapias de tercera generación. Y en la parte organizacional, pues talleres desde OBM, desde la ciencia del comportamiento para cambiar lo que haya que cambiar, ¿no? El liderazgo, la igualdad de género, en realidad hay muchas áreas donde OBM pues, puede tener un gran impacto, ¿no? ¿Por qué? Porque OBM pues no ve la conducta en el vacío, ¿no? Sino que ve también cómo influye el contexto, ¿no? Y si estamos en una organización que brinda un contexto para ciertos comportamientos, pues por supuesto que se puede moldear, ¿no? De diferentes maneras, ¿no? Así que, de hecho que sí. Claro, una movida de OBM, Organizational Behavior Management, que a lo mejor hay gente que es ajena a esto y no sabe bien de qué va. Pero claro, aquí lo interesante es que, por un lado, está el análisis experimental de la conducta, que es lo que sabemos en laboratorio de cómo se comportan los organismos y qué patrones universales podemos, de alguna manera, utilizar y que son aplicables al hombre y a la mujer como seres humanos. Y lo interesante es que, bueno, pues sobre todo fue a raíz de la publicación de Skinner de Ciencia y Conducta Humana, que fue el principio de la filosofía del conductismo radical, que yo siempre añado que no es radical porque sea muy intenso o porque seamos muy extremistas, sino que es radical porque es integrador, ¿no? Todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos. Y claro, yo el otro día hablaba en la radio y decía, es que esto es marciano, porque ¿cómo vas a sacar de ese conocimiento, de esa experimentación con animales, lógicas, leyes, principios, tecnología que aplica a la hora de trabajar en una empresa, ¿no? Y eso es lo sumamente interesante de OBM. Mira, se me ha olvidado también una cosa, Julia, y es decir, de dónde nos conocemos tú y yo, que también mola mucho, que nos conocemos del contexto de supervisión. Tú vienes del proyecto, ¿cómo se llama? Terapias contextuales. Terapias contextuales, Vale. sí.
tú vienes del proyecto Terapias Contextuales que inauguró José Oliz, yo vengo de Ítaca Formación, que de alguna manera pues integró el proyecto de José Oliz, que hoy se encuentra dentro también de Ítaca. Entonces, nos conocimos en contextos de supervisión donde yo te veía mucho más hablar a ti que a mí de los casos que llevabas y, bueno, donde analizamos también un poco cómo es el desempeño, en este caso de psicólogos clínicos que trabajan desde el análisis de conducta. Y bueno, y a raíz de eso, de repente vimos que los dos nos interesaba mucho el mundo de la empresa y empezamos a hablar y empezamos a reforzarnos mutuamente. Hemos llegado aquí y hemos llegado a tener esta relación donde de manera pues muy recurrente nos mandamos textos, nos mandamos audios y nos preguntamos por opiniones. Bueno, pues, creo que es una manera de contextualizar también la relación que tenemos tú y yo, que está muy ligada a esto que nos flipa a los dos. Lo primero que quería hablar, Julia, ¿cómo te acercaste al liderazgo femenino? ¿Cómo viste y dijiste, ostras, vamos a tirar por aquí? Bien, bueno, primero contarte que estás un poquito lejos del micro, entonces hace un ratito te escuché un poquito más lejos, pero sí te escuché. Vale, Entonces, sí, tú dime, porque además se tiene que grabar bien. Yo es que me olvido. Tú no sabes quién es Bertín Osborne. Tú no sabes quién es Bertín Osborne, ¿no, Julia? Bueno, no. cantaba rancheras. Ok. ¿Y pero, cómo cantar? Sí, es que me estoy acordando de Bertín Osborne porque era uno que aparecía así, bueno, bueno, era un presentador que estaba así como tal, esparramado y tal, que sí, había muchas bromas con eso. Pero nada, que me he recordado. Me he visto ahora ahí, me he visto ahí esparramado, pero nada. Así que continúa, Okay. Julia, perdona. Vale, pues a mí el liderazgo me ha interesado siempre desde la práctica, ¿no? Desde que veía a ciertas colegas o a ciertas amigas que ejercían cargos directivos, ¿no? Entonces por ahí empezaba a preguntar, ¿no? ¿Cómo defines el liderazgo? ¿Cómo lo llevas? ¿No? Y siempre encontraba como preguntas muy amplias, muy vagas, ¿no? Y hasta a veces un tanto espirituales, ¿no? Como esto de, bueno, un líder tiene que ser una buena persona, ¿no? Entonces, pues no me quedaba claro, ¿no? Y de pronto por ahí también escuché un comentario cuando le pedí a una persona, a un líder, ¿qué me recomienda, ¿no? Para ser líder. Y me dijo, tú tienes que confiar en ti misma, ¿no? Tú tienes que creértela, ¿no? Entonces, eso digo, ok, ¿cómo es esto, no? Y en realidad, desde OBM sabemos que esto es un gran error, ¿no? Y un gran error que esté por ahí este tipo de respuestas, porque hacen creer que el problema lo tiene uno, ¿no? Y que el problema de la confianza está dentro de uno y entonces uno tiene que arreglarlo, ¿no? Cuando sabemos que la conducta depende del contexto, es decir, si mi sensación de confianza cambia, es porque hay algo en el entorno que lo está reforzando o que lo está castigando, ¿no? Y el segundo error de pensar así, como tienes que creer en ti misma, es que es muy individualista, ¿no? Es como tenemos que crear una realidad de acuerdo a como yo piense, ¿no? Por ejemplo, has escuchado frases como, si quieres, puedes, ¿no? Como si el cambio fuera a darse solo por pensar diferente, ¿no? Sin tomar en cuenta el contexto, ¿no? Sin tener en cuenta si hay un entorno que promueve oportunidades, si hay un entorno que refuerza los logros, ¿no? Entonces, sin un entorno así, por más de que yo me repita todo lo que me repita con frases o afirmaciones que ahora están muy de moda por todas las redes, jamás voy a poder contener una consecuencia de una sensación de confianza, ¿no? Entonces, por ahí fue que me fue interesando el tema del liderazgo. Y luego me fui metiendo un poquito más a investigar, ¿no? Entonces, fui a un poco mirar la evidencia científica y es verdad que hay poca literatura, ¿no? En cuanto a género y análisis de comportamiento. Mira que entre 1979 y 2016, hace apenas 8 o 9 años atrás, solo se han encontrado 8 artículos entre género y análisis del comportamiento. Entonces, esto tiene mucho sentido que ahora todo el mundo empiece a hablar de género desde otras digamos,
paradigmas culturales, qué sé yo, ¿no? Y fue Skinner, como bien lo has dicho, en su obra, también tiene otra obra de Más allá de la libertad y la dignidad, que aquí plantea cómo repensar esta planificación de culturas más igualitarias, ¿no? Entonces, por eso es mi interés, porque hace falta alzar voz sobre ciencia en función a igualdad de género y liderazgo femenino. Esto que dices es interesante porque puede haber discursos muy bien intencionados que busquen la igualdad, ¿no? Decir, no, tal. Y es como, venga, tenemos que hacer todo lo posible por tal. Y claro, cuando decimos, porque a veces esto se confunde un poco, ¿no? Porque parece que el mensaje que damos es, da igual lo que hagas, el contexto te va a determinar, bla, 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 bla. No, no. O sea, el mensaje es, hay que entender que el contexto es fundamental y lo que tenemos que ver es cómo nos relacionamos con ese contexto, pero nunca pensar que hay un elemento dentro de nosotros o de nosotras que está ahí viviendo y que tiene que salir, ¿no? Esto, claro, son magufadas que cuando uno estudia el análisis de conducta lo ve muy bien, pero es verdad que hay un discurso, vamos a llamarlo Ahí te mainstream, escucho más lejos. Ahí te escucho más. hay un discurso que es mainstream que está muy imbricado en esto, ¿no? De decir, no, y tal. Bueno, lo que hay que hacer es ver la evidencia científica que está basada en experimentación, ¿vale? Vamos a irnos al laboratorio y a partir de aquí, con esas buenas intenciones, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, pero vamos a ver qué hay de científico. Has nombrado una cuestión, has hablado de género y yo creo que es bueno que especifiques un poco, ¿no? Que cuando hablamos de sexo, si nos referimos a los genitales, cuando hablamos de género, si nos referimos más a una manera de aprender, a ser y estar en el mundo, ¿no? Que entiendo que va un poco por ahí. Exacto, exacto, sí. Por ejemplo, el sexo es la disposición biológica con la que venimos, con la que nacemos, ¿no? Si tenemos cromosomas XX o cromosomas XY. Y el género desde el análisis de la conducta, se refiere a ciertas contingencias sociales entre hombres y mujeres, ¿no? O ciertas relaciones entre su conducta y la consecuencia, ¿no? Pero que son muy diferentes. Precisamente hay un reforzamiento diferencial para cada grupo, es decir, para las mujeres se refuerza más cierto tipo de conductas y para los hombres se refuerza otro tipo de conductas distintas. Y esto va desde niños, ¿no? Por ejemplo, al momento de expresar emociones, ¿no? Si una niña llora, se le dice, pues bien, está bien llorar, ¿no? Expresa tus emociones, ¿no? Tranquila, ¿no? Pero si un niño llora, ¿qué se le dice? No, no llores, ¿no? Sé fuerte, ya pasó, ¿no? Tú eres hombre, ¿no? Entonces, aquí vamos reforzando diferente para las niñas, un reforzamiento positivo, es decir, que está bien, y para los varones como un castigo, ¿no? Para disminuir esa conducta. Y si vamos un poquito a habilidades o toma de iniciativa, si hay una niña que da su opinión con mucha firmeza, entonces es como que mandona, ¿no? Que no es para tanto, ¿no? Pero si un niño da su opinión de manera firme, es un líder nato, ¿no? Qué bien, qué potencial que tiene para ser líder, ¿no? Y así, hasta en la misma apariencia física, ¿no? Si una niña aparece y hay comentarios de qué linda, ¿no? Qué hermosa está esta niña, ¿no? Y a un niño, qué valiente se te ve, ¿no? Qué fuerte eres, ¿no? Uh-huh. Entonces, desde allí, estas prácticas que están asociadas al género no nos deja ver claro qué es lo que está controlando ese comportamiento. Lo peor de todo es que hace que esto se vea como natural, como si estos comportamientos sean naturales en las mujeres y estos comportamientos sean naturales en los hombres, ¿no? Cuando sabemos que no hay diferencias significativas entre hombres y mujeres, es decir, hay un porcentaje hay hombres con alto porcentaje de inteligencia, con alto nivel de inteligencia, hay hombres con bajo nivel de inteligencia, hay mujeres con alto nivel de inteligencia y mujeres con bajo nivel de inteligencia. Es decir, no se asocia al género, sino a un grupo de personas.
Ujú. Entonces, esto creo que es importante resaltarlo. Es difícil, ¿eh? El discurso, porque es verdad que hay una tendencia a decir, no, es que claro, es que los hombres y las mujeres pues somos como somos, ¿no? Y es como, pero tú no sabes cómo va esto del condicionamiento operante, ¿no? Lo cierto es que, claro, esos ejemplos que has puesto que son bastante significativos. Yo, por ejemplo, con mi hija me pasa a veces, ¿no? Que llega y me dice, pues no sé quién me ha dicho que estoy guapa, pues no sé quién no ha dicho que estoy guapa. Yo el mensaje que transmito es, no, estás muy guapa. No, no, pues bueno, pues habrá gente que opina que estás guapa y habrá gente que opina que no estás guapa, ¿no? Y con esto hay que lidiar. O sea, te voy a decir, ya está. Tú no tienes por qué vestirte para agradar a nadie, ni tienes que dar ningún tipo de valor a lo que te digan, porque siempre va a haber gente que va a pensar que está guay y gente que va a pensar que está mal. Y lo que hay que valorar es cómo te sientes tú con las cosas que lleves y que hagas. Pero es verdad que cuesta y aquí entramos un poco en lo que yo siempre digo, joder, ¿por qué no estamos los analistas de conducta en los foros sociales, ¿no? Interviniendo y dando nuestra opinión, que tenemos el conocimiento para hablar de estas cosas con rigor, más allá de, bueno, pues de este tipo de comentarios, ¿no? Mira, quería hablarte también porque al final es verdad que, claro, bueno, con esto entiendo, y esto es importante, que no habría nada, ¿no? Inherentemente femenino. O sea, cuando decimos, bueno, pues yo qué sé, preferencias de colores, preferencias de juguetes, ¿hay algo innato aquí? En absoluto, no hay nada innato, ¿no? Decir, por ejemplo, que una mujer, que una niña tiene cualidades como la empatía o como el cuidado, no tiene absolutamente nada que ver con que sea algo innato, sino que en su historia de aprendizaje han sido reforzados ciertos comportamientos que va de empatía, que va de cuidado. Pero si, por ejemplo, haces lo que tú estás haciendo con tu hija, es decir, moldeando el comportamiento para que sea amplio, para que no sea simplemente que ser guapa se le dice solo a las mujeres y que eso significa algo, sino que es tal, es una respuesta como cualquier otra y que no dependa de esa respuesta, entonces es simplemente que vamos moldeando, con el contexto va moldeando, ¿no? Entonces, ese es un punto súper importante que tiene que aportar ahí el análisis de conducta, Juan. Es interesante porque al final, claro, lo que nosotros nos dedicamos, los analistas de conductas, es entender qué factores del entorno mantienen en este caso, esta desigualdad de género, ¿no? Y explicar el comportamiento de una persona o de una sociedad basándonos, o sea, en vez de basarnos en características internas, como es su personalidad, ¿no? Como su naturaleza, pues lo que hacemos es identificar las experiencias, las reglas y las consecuencias que operan en el ambiente, que son términos que yo creo que conviene también que expliquemos un poco mejor. Así es, definitivamente, ¿no? Eh, si no sabemos qué controla nuestra conducta, cuál es el contexto, ¿no? En el que nos movemos, poco podemos hacer, ¿no? Y es verdad que el control está un poco mal visto, ¿no? Es como que, pero yo creo que el control desde el análisis de conducta da mucha libertad, ¿no? Da mucha claridad de lo que qué podemos hacer ante este contexto y sobre todo en la parte de las consecuencias, ¿no? ¿Qué cosas pueden reforzar la conducta de liderazgo que quiero yo asumir? Y qué cosas le están castigando y cómo me está influenciando. Entonces hay mucho poder en el conocimiento desde el análisis de la conducta, ¿no? Lo que mencionas, antecedentes, respuesta y consecuencia, ¿no? Vamos a irnos un poco al trabajo, ¿no? Si hablamos de que el contexto tiene mucho que decir en estas cuestiones, ¿cómo podemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos analizar el contexto en el trabajo? ¿Cómo podemos ver qué está afectando a esa diferencia? Claro, aquí creo que es importante comentar un poco de investigación en el área organizacional. Por ejemplo, lo que busqué fue en el libro de debate sobre el feminismo desde el análisis de la conducta de las autoras Piñero y Misael. Ellas
mencionan dos constructos, ¿no? La autonomía y la autoridad. Y esta investigación fue hace 25 años, ¿no? Hace poco en realidad. La autonomía en las mujeres se dice que tienen conductas autónomas, es decir, toman decisiones de manera autónoma, dependiendo del grado de estudios, ¿no? Y hasta cierto punto bajo cierta aprobación de sus superiores. En cambio, en los varones toman decisiones de manera autónoma, incluso teniendo menos educación, únicamente porque tienen más confianza entre pares. Entonces, allí hay un claro reforzamiento diferencial por género, ¿no? Y también en temas de autoridad, ¿no? Llamamos autoridad a las decisiones que son tomadas y que son seguidas por los subordinados, ¿no? Las mujeres participan menos en la toma de decisiones que los hombres, aun cuando los hombres tienen posiciones o más bajas o menos educación. Entonces, y me llama la atención que esto fue una investigación de 1989, 20, 25 años atrás. Es muy poquito, ¿no? Pareciera que esto es una investigación muy antigua, pero en realidad, pues, es muy presente. Y hay datos estadísticos que comprueban que la consecuencia de esta diferencia de cómo estamos reforzando los comportamientos en hombres y mujeres, y es la brecha salarial. Por ejemplo, aquí en Perú, el INEI, entre el periodo 2023 y 2024, arroja data de que las mujeres ganan un 25% menos que los hombres. Y respalda este dato a nivel internacional la ONU en el 2015, que igualmente las mujeres ganan un 24% menos que los varones a nivel internacional. Entonces, yo creo que hay mucho por hacer y hay mucho por lo cual OBM puede aportar en el área organizacional. Es tremendo esto que dices porque es verdad. O sea, han pasado 30 años y todo sigue muy parecido porque son muy familiares las escenas, efectivamente, que has narrado. A mí me hace mucha gracia esto también cuando se habla del estoicismo. El estoicismo es igual, podemos aplicar las lógicas del estoicismo hoy en día. Sí, podemos aplicar lo que quieras porque el gran drama es que no hemos avanzado con lo que sabemos científicamente sobre cómo nos comportamos y todo lo que podemos hacer a nivel de sociedad, de trabajo, de sistema, todo lo que sabemos y todo lo que podríamos aprovechar. En el momento que tú obvias las investigaciones que hay en laboratorio en cuanto a cómo nos comportamos, vas a repetir patrones que se repetían hace 30 años, 50, Exacto. 60, 80 y 2000 años, ¿no? Pero bueno, dame más ejemplos. Julia, has dicho algunos que yo creo que creo que va a haber varias mujeres que se van a sentir identificadas. Dame alguno más que se te ocurra, que tengas por ahí. Claro, claro. Vamos a partir también de que tenemos el contexto machista, ¿no? O lo que las autoras que mencioné, Piñero y Misael, los llaman contingencias patriarcales, ¿no? ¿Qué es esto, no? Es una disposición social donde prevalece el poder masculino sobre el femenino, ¿no? Y de alguna manera el femenino, las mujeres somos poco beneficiadas en este contexto, ¿no? Y en el trabajo, por ejemplo, preguntamos cómo se reparten los proyectos estratégicos, ¿no? Y es en base a las redes informales, a estos networkings que en su mayoría los tienen entre varones. Esto deja sin oportunidad de liderar un proyecto a las mujeres, ¿no? Y esto se ve, ¿no? Es una realidad. También cómo estamos reforzando ciertos comportamientos en varones y mujeres. Si un varón presenta un proyecto de manera asertiva, qué buen líder, ¿no? Pero si nosotras, las mujeres, igual tenemos la misma clase de respuesta, presentamos un proyecto de manera asertiva y mencionando también el esfuerzo del equipo, bueno, todavía le falta habilidades, ¿no? Para poder ascender, ¿no? Otro ejemplo, el multitasking de las mujeres, ¿no? Que a veces se nos refuerza,
A veces no, a veces es como lo dan por asumido que las mujeres tienen que hacer múltiples tareas. Y el problema de esto es que las tareas que hacemos son invisibles. Claro, los hombres se llevan el mayor reconocimiento porque son los que asumen el proyecto y representan resultados y se lleva todo el reforzamiento positivo por ahí, pero todo el trabajo operativo o el multitasking a veces es reconocido y verbalmente. Es decir, pues el reconocimiento verbal no califica para la promoción de un puesto. Entonces, vemos ahí claramente esto, que habló mucho de reforzamiento diferencial y es un término ciertamente del análisis de la conducta, pero lo que significa es que se premia de manera consistente en los varones un trabajo visible, ¿no? Y se premia con un valor económico. En cambio, en las mujeres se nos da una gratificación simbólica como un reconocimiento verbal por trabajos que no son reconocidos o son invisibles. Entonces, esto es lo que la desigualdad que aparece, ¿no? ¿Qué pasaría si las tareas invisibles se empezaran a repartir de manera que no tenga nada que ver el género, ¿no? Entonces, vamos por ahí mirando ciertas formas en las cuales se puede cambiar este contexto para la igualdad. Claro, es que es tremendo porque ahora hay un movimiento y además muy ligado a la juventud, de muchos vídeos, ¿no? De cómo tratar a las mujeres, cómo ligar, cómo ser el macho alfa. Hay uno que me hizo mucha gracia que salía un tío y decía, ¿cómo hay que andar? Pero qué cojones, o sea, pues tal, no sé qué, tal, porque es la naturaleza, ¿no? Y además lo disfrazan con esa pseudo psicología evolutiva de no sé qué, de innata, pero realmente los mensajes que está recibiendo mucha gente joven van precisamente perpetuando, ¿no? Esto que tú estás poniendo encima de la mesa. Yo no sé, porque tú al final, Julia, tú trabajas con directivas, trabajas en empresas, trabajas clínica, tú esto lo ves, te está llegando ahora cada vez más chavales con esos patrones, decir, no es que yo tengo que, bueno, chicas que digan, no, yo es que yo tengo que también, ¿no? Porque al final, evidentemente, esto nos afecta y afecta tanto a la que parece o piensa que debe asumir ese rol, como el que piensa también que debe asumir ese rol desde el otro lado. Totalmente, sí, exacto, exacto. Por ejemplo, en el ámbito laboral, tengo personas mujeres, ¿no? Mujeres que después de aportar algo de una presentación, lo que reciben es un silencio en la sala, ¿no? O sea, o son interrumpidas constantemente al momento de debatir algo. Entonces, están castigando su conducta. Lo que va a pasar es que van a dejar de aportar, ¿no? ¿Y qué pasa cuando un hombre aporta, ¿no? Y el feedback sale inmediatamente, ¿no? Con mucha camaradería, con respuestas de entusiasmo, sí, o sea, me parece genial, vamos a hacerlo. Es un reforzamiento diferencial nuevamente, ¿no? Que siga apareciendo, ¿no? Entonces, es muy diferente a que desde la equidad de género, ¿no? Que planteamos desde OBM, pues el equipo tenga normas claras sobre los turnos, ¿no? De palabra, sin, tratando de evitar a toda costa las interrupciones y que el jefe, el líder, modele este reforzamiento positivo de igual a igual. Es decir, decirle, por ejemplo, gracias por tu aporte, María, ¿no? Es una perspectiva muy valiosa y alguien más quiere sumar a la idea, ¿no? Sin darle ni preferencia, pero tampoco sin ignorarla, es decir, a todos por igual. Eso es lo que plantea el análisis de conducta, ¿no? Es curioso, mira, yo me he dado cuenta, o sea, uno, evidentemente, a lo largo de su vida, de repente se da cuenta de que ha tenido comportamientos profundamente machistas a lo largo de su vida. Es algo que pienso, ¿no? Y digo, hostia, pues, claro, te vas viendo, ves conductas que has tenido en el pasado en el que no te reconoces y te planteas, digo, ¿y ahora
seguramente esté también teniendo conductas machistas que a lo mejor me doy cuenta o no dentro de unos años. Yo una de las cosas que me pregunto muchas veces cuando voy pues cuando estoy con un amigo, cuando estoy con una amiga, cuando estoy con un compañero de trabajo, cuando estoy con una compañera y voy a hacer algún comentario de cualquier tipo, muchas veces, antes de hacerlo, me pregunto, ¿esto se lo haría igual si fuera una mujer? ¿O esto se lo haría igual si fuera, o sea, concretamente con compañeras, ¿eh? ¿Esto se lo diría igual a un amigo o no? Y me hago mucho esa pregunta y creo que esa pregunta a veces me salva de otras veces a lo mejor no porque no me la hago, ¿eh? Pero creo que es un pequeño truco que podemos tener a lo mejor los hombres a la hora de decir, joder, si se lo haría o no se lo haría. Porque si no se lo harías a un compañero, entonces a lo mejor hay algo ahí que no deberías hacer o que no es apropiado. Totalmente. Sí, coincido. Qué gran reflexión, ¿eh? Antes de actuar, mirar si a lo mejor se nos pasa, ¿no? A lo mejor se nos pasa y a las mujeres también, ¿no? Como estamos tan acostumbradas a recibir cierto tipo de respuestas o a que no se nos tome en cuenta para ciertas cosas, lo damos por hecho, ¿no? Pero en realidad, pues, se trata de cambiar ese comportamiento, ¿no? Hablabas Eso. de ese reforzamiento diferencial, que es muy interesante porque es ante una misma actitud, hay una respuesta diferente, de tal manera que, bueno, has hablado del silencio como que castiga conductas. Aquí hay que especificar que cuando hablamos de castigo, no, claro, todo el mundo tiene asociado castigo a pues un castigo, ¿no? Y te vas por ahí, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pero un castigo es un silencio, ¿no? Muchas veces, porque el silencio provoca que esa conducta no se vuelva a repetir. Si yo cada vez que hablo en una reunión nadie me contesta, pues dejaré de hablar en la reunión, ¿no? Ese silencio actúa como castigo porque disminuye la probabilidad de que yo vuelva a hablar, ¿no? Y eso es lo interesante. Claro, entiendo que ahí hay un elemento que o es un elemento a tener en cuenta de por qué también hay mujeres que no llegan a esos puestos directivos. Exacto, exacto. Y es porque los reforzadores están puestos en cosas que hacen que se perpetúe la desigualdad de género, ¿no? Por ejemplo, se premia la disponibilidad 24/7. ¿Y quiénes están disponibles 24/7 fuera del horario de trabajo? Pues en su gran mayoría los varones, porque las mujeres tenemos muchas más responsabilidades de cuidado con los hijos, con muchas cosas que hay que atender en casa, que realmente pues no estamos tan disponibles. Entonces, ¿qué está premiando, qué se está premiando, ¿no? ¿Qué están premiando las organizaciones, ¿no? Otra forma es la competitividad agresiva, ¿no? Entonces, parece que la mujer nunca alcanza, ¿no? Porque si es más agresiva, se le cataloga como qué mandona que es, ¿no? Pero si la competitividad agresiva está a favor también de los varones, porque se les atribuye esa cualidad, ¿no? Entonces, vamos viendo que la mujer, por preferir un equilibrio entre trabajo y vida, pues no recibe ninguna promoción de puestos. Entonces, allí está mal puesta la estructura, ¿no? Todas las políticas de la organización para poder proveer un contexto en el cual se promueva la igualdad de género. Otra forma es la falta de reconocimiento, ¿no? Lo que hablábamos de que no hay un feedback claro para las mujeres, ¿no? O no hay una clara definición de qué comportamientos tiene que hacer para poder ascender a un puesto directivo, ¿no? Es como y si hay un feedback, pues es como falta, pero ¿qué falta exactamente, no? Entonces, de parte de nosotras toca mucho de tomar iniciativa y pedir, ¿no? Pedir exactamente cuáles son los comportamientos o qué cosas se necesita para lograr ese puestos directivos, ¿no? Y, por supuesto, la sobrecarga de responsabilidades en la misma empresa, ¿no? ¿Quién se encarga de las cosas pequeñas en la empresa? Y pequeñas en el sentido de un poco logísticas, un poco Sí. de Pequeñas no en cuanto a que cuidado. no sean importantes, pero administrativas.
Administrativas, exactamente. Administrativas o que hay alguna interacción en el equipo que hay que mirar y hay que ver qué pasó, ¿no? Para siempre tener un poquito ese buen clima. Esto no hay una compensación, no hay un reconocimiento por esto, ¿no? Se les da por sentado que las mujeres tendríamos que asumirlo, ¿no? Y si las mujeres tenemos que asumirlo, entonces el liderazgo se vuelve una carga en vez de una oportunidad. Porque si esto son tareas adicionales que no van a ser reconocidas y no me sirven para la promoción a un puesto de directiva, entonces simplemente pues no me está generando ningún tipo de beneficio intentar postular o conseguir un puesto de directiva, ¿no? Has dicho un par de cosas ligadas con la agresividad y la competitividad. Y esto creo que es interesante, porque claro, cuando hay un liderazgo, que además parece esto de la agresividad entendida como el tesón, el coger el teléfono, el no sé qué, lobo de Wall Street, la banda de flipaos que hay hoy en día diciendo este tipo de tonterías, eso sí que es verdad que parece que sin decirlo se interpreta como un valor, ¿no? La persona que, venga, y no sé qué, y venga, y tú tienes que echarle no sé qué, no sé cuántos. Entonces, claro, si tú haces un partido y las normas del partido es que hay que ser así, por estas situaciones contextuales que tú estás hablando, voy a intentar no hablar de contingencias porque parece que confundimos más de lo que queremos explicar, pero es muy interesante el término contingencia para entender estas cuestiones. Al final es echar un partido donde hay una parte de la población que viene más entrenada, porque los hombres nos hemos entrenado mucho más ahí, en esa agresividad, en esa competitividad, en ese ser, yo qué sé, el Robinson Crusoe de la isla, ¿no? Nos han educado en ese tal. Entonces, parece que de alguna manera es decirle a las mujeres, os tenéis que parecer a esto, nos hemos entrenado para que seáis así, y además os vamos a poner etiquetas que van a castigar que seáis así. Y aún así os pedimos que seáis así. Iría un poco por ahí, Julia. Totalmente, ¿no? Y se vuelve inalcanzable, ¿no? Y frustrante a la vez, porque cada vez que lo intentamos, si recibimos, pues, pues frases, ¿no? Que descalificativas, ¿no? Pues sí, sí, es realmente, qué bueno que lo colocas de esta manera, porque es una realidad, es una realidad. ¿Qué mensajes le podemos mandar? Porque a las mujeres directivas, ¿no? Que nos estén viendo, que estoy seguro que muchas se van a sentir muy identificadas con estas cosas que estás poniendo encima de la mesa. Julia, ¿qué les dirías? Primero que sepan que existe OBM, ¿no? Que hay una tecnología que tiene detrás décadas de experimentación, décadas de investigación, que puede ayudar enormemente a hacer que las empresas faciliten un contexto de meritocracia, ¿no? Sin importar el género, ni la raza, ni la edad. Precisamente OBM trabaja en estos tres niveles, ¿no? En la persona. En lugar de programas genéricos de concientización sobre igualdad, pues habría que enfocarnos en capacitar al equipo en el análisis del comportamiento, en cómo afectan los sesgos de género en la toma de decisiones de los líderes, ¿no? Además de dotar de estrategias conductuales también a los líderes para evitar decisiones que pueden ser un tanto discriminatorias, ¿no? Y vamos ahí al segundo nivel, que es el nivel de liderazgo, ¿no? ¿Cómo liderar para sacar lo mejor del equipo, ¿no? ¿Qué tipo de reforzamientos, qué tipo de incentivos necesita mi equipo, ¿no? Trabajar en base a las consecuencias inmediatas al comportamiento, ¿no? Y, por supuesto, a manera de la organización, hacer un diseño de políticas estructurales, ¿no? Basadas en esto, basadas en el cambio, en la igualdad de género, promover conductas que refuercen esta igualdad, identificar qué barreras o qué lo está impidiendo y a tomar acción, medir los resultados. Entonces tenemos aquí mucho trabajo por hacer desde OBM que creo que puede impactar muchísimo. Pero fíjate todas las herramientas que has nombrado, porque al final OBM es esto, ¿no? OBM es operativizar, que no es otra cosa que concretar qué es lo que hay que hacer,
si está claro lo que hay que hacer y todo el mundo tiene claro lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es el trabajo que hay que desempeñar. Y ahí no estamos poniendo en valor ni cuestiones agresivas ni cuestiones de nada, estamos poniendo en valor que hay que hacer un desempeño, ¿no? Si tú tienes claro cuáles son las conductas deseables, cómo hay que hacer las cosas y consigues concretarlas también de tal manera donde esta agresividad no tenga por qué estar presente. Este tipo de actitudes pues, especialmente más masculinas que tengan por qué estar presente, ya estás dando otro paso para conseguir esto. Y luego tú encima sabes medirlo, esta es la gran diferencia que vas a encontrar entre un analista de conducta y otras cosas que te encuentras por ahí, que te hablan de conceptos que no concretan y que te dicen aquello. Mira, es que justo antes de hablar contigo estaba viendo un vídeo de un chaval que dice, para cambiar solo hace falta dos cosas, disciplina y motivación. Está muy bien, es verdad. Claro, este es el discurso de las empresas, ojo, ¿eh? No, ¿qué hay que hacer aquí? Asertividad. Yo cuando he trabajado alguna vez con alguna persona que me dice, no, yo trato de ser asertivo, le digo, ¿por qué? O sea, ¿para qué quieres ser asertivo? Pregúntate para qué. Porque si tú pretendes ser asertivo con alguien que te humilla, a lo mejor no tienes que ser asertivo. A lo mejor tienes que valorar mandarle la mierda. Entonces, hay que siempre preguntarnos para qué y dejarnos de trabajar con estas palabras que no sabemos muy bien cómo definirlas o que significan para ti una cosa y para mí otra, y que yo entiendo que son muy cómodas para el que lo dice, porque se quita, ¿no? Ya da una solución o una ilusión. Ahí es donde entramos los analistas de conducta. Exacto, exacto. Justo por ahí iniciábamos, ¿no? Porque ¿qué significa ser una buena persona? O es esto que mencionas, ¿no? Tienes que creer en ti misma o tienes que tener disciplina y motivación. ¿Y qué es esto, no? ¿Cómo se hace, no? Es muy impreciso. OBM concreta las conductas y en un contexto, ¿no? En un contexto en el cual favorezca, en este caso, la equidad de género, ¿no? Porque como bien dices, o sea, de nada me va a servir ser asertivo con una persona que me está humillando o que me está tratando mal, ¿no? Como bien dices, si me voy a atrever a decirlo, hay que mandar a la mierda también a veces, ¿no? A veces hay que entrenar a la gente ampliando el repertorio de conductas y sobre todo primero operativizar qué es asertividad. Porque yo cuando pregunto qué es ser asertivo, no, pues ser asertivo es que cuando me viene esta persona y me dice que tengo que hacer esto que no me corresponde, es tratar de explicarle que yo no tengo que hacerlo y eso ¿a dónde lleva? No, que lo acabo haciendo igual. Y digo, pues a mí la asertividad no me parece una gran solución. Si eso es asertividad, claro, ahí es donde entramos con nosotros con mucha fuerza y sobre todo también teniendo en cuenta que a no todo el mundo le responde lo mismo y que no todo el mundo tiene por qué ser igual. Ahí te escucho un poco menos. A ver, ahora, Ahí está bien, ahí está mejor. y que no todo el mundo, voy a ver si es del cable este, y que no todo el mundo tiene por qué ser, no todo el mundo tiene por qué ser igual. Julia, a ti, de casos que has trabajado con mujeres, me da igual, en la pata directivas, en la pata consulta clínica, en la pata de talleres, lo que sea, de las cosas que has puesto encima de la mesa, ¿de qué se quejan más o qué problemáticas traen más a la mesa y dicen, Julia, esto es lo que me pasa, esto es lo que me está pasando en el trabajo? Pues hemos hablado un poco, bastante de eso, ¿no? Como la sobrecarga de trabajo, ¿no? El feedback o inexistente o muy vago, ¿no? El, el, la diferencia de cómo se asumen puestos directivos por confianza entre pares, en este caso de varones, y las mujeres que vienen, por ejemplo, con muchos años en la empresa, conociendo el teje y maneje de la parte operativa y conociendo al equipo, pues se quedan allí sin poder ascender, porque simplemente pues desde arriba se trajo a alguien por un tema de confianza, no por un tema de evaluar con criterios objetivos
si es adecuado o no para el puesto, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay mucho. Y en la parte clínica, desde el inicio, ¿no? Si hay un problema en la pareja, si viene una mujer y me dice, necesito terapia de pareja, yo le digo un momento, a lo mejor no la necesitas tú, ¿no? Vamos a evaluar. ¿Por qué crees que tú tienes el problema? Porque te está lastimando, porque me dice, ¿no? Porque seguramente tengo muchas heridas. No podemos asumir eso, ¿no? Tendríamos que evaluar qué está pasando. Y si la pareja, en este caso, quiere mejorar y está dispuesta a mejorar, pues hagamos terapia de pareja. Porque no se puede resolver de manera individual un problema que a lo mejor lo está ocasionando la interacción con alguien más, ¿no? Con la pareja, ¿no? Y así, hasta en las mismas adolescentes, ¿no? Cuando en temas de género, pues los varones hay un poco de manipulación con las chicas, a veces como que les dejan de contestar y las chicas, Reforzamiento intermitente. ese silencio del que hablamos en las oficinas también les pasa a los adolescentes, entonces, y ellas se cuestionan, ¿no? Y a lo mejor algo me equivoqué, y a lo mejor no le gusté, y entonces, no. Entonces, bueno, por ahí, ayer tuve un caso de estos, ¿no? Y les dije, no, para que haya una persona que manipula, tiene que haber una persona que se deja manipular, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para que ya no estés en ese rol de víctima, ¿no? Porque esto se asume, ¿no? Como que el varón es así porque, bueno, tiene estas conductas, ¿no? Que de maltrato, vamos a decir, psicológico, y la mujer es la víctima, pero esos roles no ayudan para nada en una intervención. Entonces, quitarnos ese estigma, ¿no? Y salir de allí ayuda tremendamente a accionar sobre todo a las mujeres, ¿no? ¿Cómo sería una mujer que no se deja manipular? ¿Qué acciones estarías teniendo, ¿no? Aunque él no lo sepa, ¿no? ¿Qué cosas harías para ti, por ti? ¿De quién te puedes rodear? ¿Cómo puedes avanzar con ciertos comportamientos que para ti son significativos y que tu entorno lo refuerce, que tu entorno esté contigo, ¿no? Te apoye, celebre tus logros. Entonces, yo creo que este tema de género es transversal a diferentes edades, a diferentes tipos de cultura, pero sí va a estar ahí. Creo que hay mucho por hacer, Juan. Me ha gustado esto de preguntas. Yo, porque muchas veces lo que hacemos los analistas de conductas que a veces parecemos niños en el sentido de que lo que hacemos es plantearnos todo y cuestionarnos todo, porque estamos tan acostumbrados a hablar sobre lo que nos pasa, sobre las lógicas en el trabajo, con palabras que no sabemos exactamente qué son, que al final nuestra labor muchas veces es, pues como me pasa con mi hijo a veces, ¿no? Que me hace preguntas que digo, pero ¿cómo me puedes estar preguntando esto? Pues es interesante la pregunta porque hace que te cuestiones cosas y a veces simplemente preguntándole a la gente, oye, ¿por qué piensas que eres tímido? ¿O por qué piensas que no eres bueno en tu trabajo? No, porque es que un día mandé mal esto, y eso te convierte en un miserable, ¿no? Eso te convierte Ay, en una... te escucho muy bien ahí. Ahí va. Te convierte en alguien que es como tú estás describiendo. ¿Se me ha ido mucho la voz durante la emisión? No, solo cuando te digo y se iba. Un poquito Vale, porque vale. quiero que lejos, hay que tenerlo cerca. Vamos a ver esto. Y me parece que es una manera además muy bonita, ¿no? De, joder, los analistas de conducta, yo lo contaba, ¿no? Con la fábula esta de que el rey iba desnudo. Que decía que nosotros somos los que ven al rey desnudo y decimos, si es que va desnudo. En esto de los talleres a empresas, ¿no? Que somos los que decimos esto, decimos, oye, pero que hacer legos y pintar una tal y hacer paintball está guay para pasarlo bien. A mí me gusta, puede ser actividades que me resulten apetitivas, pero no van a solucionar el movidón que tenéis aquí, ¿no? Está muy lejos de solucionarlo. Genial, Sí. Julia, pues no sé, lanza algún mensaje. Sabes que yo soy influencer, Julia. A mí tengo miles de followers que seguro que nos están viendo y que van a ver esto luego. Lanza si quieres algún mensaje
a las mujeres que nos estén viendo? Pues voy a aprovecharme de que tienes muchos followers porque Claro. la idea es que esto llegue a más personas y impacte, ¿no? De la manera en que OVM sabe hacerlo. Yo le diría a las mujeres que nos están viendo y que se han sentido identificadas con los ejemplos que hemos dado, que sienten que tienen que ser más que los hombres para obtener el mismo reconocimiento, que sienten este cansancio, estar agotadas y hasta frustradas, ¿no? Que no es culpa suya, ¿no? Que no es innato esto, no tiene nada que ver con ellas mismas, ¿no? Que es algo que el entorno moldea y refuerza de manera diferencial, como lo hemos visto, pero que también podemos aprender y podemos entrenarnos en cómo relacionarnos con nuestros pares o con nuestros subordinados o con nuestro equipo en el trabajo de otra manera, ¿no? De una manera mucho más efectiva. ¿Cómo lo hacemos? Pues primero dejando de sentirnos inferiores en nada, ¿no? Y que podemos ocupar cualquier puesto o en directivo exactamente igual que cualquiera, ¿no? Tenemos mucho más poder del que pensamos y creo que OVM, al identificar todo lo que controla nuestro comportamiento y cómo podemos crear un entorno altamente reforzante para las conductas de liderazgo que queramos crear, creo que tenemos mucha libertad para elegir cambiar nuestro entorno. Qué bueno ver a... Bueno, no sé si habías acabado, Julia, perdona. Sí, sí, sí. Qué bueno ver a un analista de conducta hablando de libertad, porque a mí me pone de los nervios cuando nos dicen aquello, no, es que sois unos deterministas, es que pensáis que no hay solución a los problemas, es que nos queréis que la gente asuma el fracaso porque el contexto lo determina. Y dicen, no, 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 es todo lo contrario. Nosotros somos los que decimos que igual que sabemos que esto viene por un aprendizaje, puedes aprender nuevas conductas que hagan que puedas transitar por la vida de una manera más amable, que puedas relacionarte efectivamente, como bien decías tú, de otra manera, porque en el momento que entendemos que el contexto nos determina, la relación que tenemos con ese contexto es lo que puede hacer que dentro de los límites que podamos tener, incluso físicos o de cualquier índole, podamos mejorar mucho y acercarnos más a esa vida o a esos objetivos que nosotros nos planteemos. Para mí esa es la verdadera libertad. Cuando decimos, no, es que negamos el libre albedrío. No, no, lo que negamos es que exista aquí una especie de niño interior que nos diga lo que tenemos que hacer. Eso es claro que lo negamos porque eso es una estupidez. Pero lo que decimos es que tenemos la libertad de aprender nuevas conductas. Y además, no solo decimos que tenemos la libertad, sino que sabemos cómo hacerlo y sabemos cómo entrenar a la gente. Y entonces eso es lo que realmente nos debería colocar, ¿no? Como las personas que tienen que estar hablando de estos temas y que den ese mensaje de esperanza. Así es, así es. Y qué bien que lo mencionas porque hay tanta mala información, ¿no? Por todos lados, hablando de conciencia, hablando del poder de uno mismo, que no se materializa, no sabemos qué estamos haciendo exactamente, ¿no? Ese es digamos que el impacto que tiene el análisis de conducta en la persona, en un equipo, en una organización, es que en una sociedad, en una cultura. En realidad creo que el alcance, como por la precisión con la que trabajamos, se puede impactar a distinto nivel, ¿no? Y con mucha, mucha eficacia. Y no necesitamos mucho tiempo para eso, ¿no? Eso no tiene que llevar décadas, ¿no? Yo creo que OVM puede, desde cambiar estas políticas estructurales, pueden hacer que las personas cambien rápidamente. Que se trata de hacerlas notar, de hacerles ver, ¿no? Y cuando ellas entienden cómo funciona el comportamiento, son libres de elegir qué cosas quieren para ellas, ¿no? Qué cosas, qué comportamientos quieren desarrollar, cómo quieren hacerlo. Cuando has dicho eso de qué mala
información hay de no sé qué, la gente que opina que si existe esto o que deja de existir, te iba a decir, a mí me lo vas a contar. Digo, pero te lo voy a contar a ti, que a ti te caen también, a ti te caen unas muy buenas, ¿eh? Cada vez que hablas de este tipo de cuestiones, y bueno, y también nos caerán por estos comentarios, ¿no? Pero bueno, no sé qué también el otro día hablaba otro compañero por LinkedIn que tuvo una frase muy buena y le dije yo, tío, haz un meme con esa frase, tío, ponte tu foto. Y dice, sí, hombre, dice, voy a poner encima aquí mi cara para que encima me insulten, ¿no? Por poner mi foto. Digo, no, no. Bueno, pues esto es... esta es la sociedad en la que tenemos que vivir, Julia, y por eso agradezco tanto que tengamos esta conversación tú y yo, que ojalá que tengamos alguna más en el futuro hablando de otras cuestiones, para poder lanzar este mensaje, ¿no? Que si algo tenemos que hablar de los analistas de conducta es de la esperanza, de cómo que podemos nosotros cambiar el mundo. Hablaba Esteve Freisa de que los analistas de conducta podíamos solucionar el 90% de los problemas que existen en el mundo, ¿no? Que tienen relación por cómo nos comportamos, ¿no? El otro 10% pues ya se lo dejaba a los huracanes, a las lluvias, a tal, pero todo lo que tiene que ver con cómo nos comportamos, bueno, pues tenemos la ciencia y la tecnología para poder abordarlo. Sin duda, te agradezco y claro que sí, yo estoy encantadísima, me he pasado muy bien contigo, en verdad. Qué genial estos espacios, Juan, que promueves porque realmente dan mucha claridad y yo feliz y encantadísima de volver y de ampliar otros temas que creo que pueden ser muy necesarios, ¿no? Tanto en la parte organizacional como en la vida misma. Qué bueno. Julia, además yo creo que nos reforzamos mucho porque es que no tenemos mucha gente con la que hablar de OBM, porque tú, tío, en el contexto este de supervisión, mucha analista de conducta, pero no tenemos espacios, tía, para hablar de nuestras cosas. Quería mandar un saludo a Aquiles, que siempre estás ahí, tío. Muchas gracias, Aquiles, por comentar y acompañarnos. Pues, no sé, nada más, Julia. Yo, por mi parte, me he quedado muy satisfecho. Es un gusto escucharte y habernos acercado más a esta problemática. Y no tanto, que a veces también es necesario, la pasión, el sentimiento, la emoción, pero una conversación donde no hace falta hablar desde esa emoción y desde esa pasión, sino poner las cosas encima de la mesa y decir, joder, pasa esto, esto y esto, ¿no? Y ya está. Y decir las cosas no implica ser un extremista, ni implica ser nada, sino que implica explicar desde las herramientas que tenemos y desde los conocimientos que tenemos los analistas de conducta qué está pasando aquí, por qué existe esta brecha de género. Así es, así es. Y cuantas veces quieras, Juan, porque yo creo que hay que levantar la voz desde el análisis de conducta. Realmente, porque hay tanta mala información por todos lados y que realmente vende más. A lo mejor esto del macho alfa y de todo lo que comentabas tendrá por 10 los seguidores, ¿no? De uno, ¿no? Por 1000, no lo sé. Pero realmente no explica nada, ¿no? O sea, simplemente es un argumento, pero no sale de ese argumento, no nos lleva a cambiar una sociedad, a cambiar un comportamiento, a cambiar la vida de las personas, ¿no? Como realmente lo hace el análisis de la conducta. Así que, encantada. Pues nada, Julia, aquí se lo decimos a la audiencia, repetiremos, escogeremos algún otro tema y seguiremos hablando de estas cuestiones. Julia, ¿qué hora es allí? ¿Te vas a comer ya? ¿Qué hora es? Aquí son las 2 de la tarde. Nada. Sí. Tú comes y yo ceno. Pues aquí son las 8. Tú comes y yo ceno, Julia. Muchísimas gracias y nada, que seguimos hablando y ya pensaremos en más temas. Vale, bueno, os animo a todo el mundo a que siga a Julia en LinkedIn, en TikTok, en Instagram. Está subiendo un contenido que llama la atención porque tiene muchísimas, se comparte muchísimo y Julia, has empezado a darle caña a las redes hace poco, pero tienes posts que se han compartido un huevo porque explicas las cuestiones relacionadas con OBM de una manera muy visual
de una manera muy sencilla, ¿no? Y claro, eso, yo siempre que veo tus vídeos pienso, digo, esto la gente no lo valora. O sea, quiero, o en mi imaginación, ¿no? Digo, esto la gente ve esto y dice, joder, qué guay lo ha explicado, pero lo que hay detrás, lo que subyace detrás de las cosas que explicas son interesantísimas. Pero claro, tú haces la de voy a quitar las contingencias, el reforzamiento diferencial, el no sé qué, no sé cuántos, voy a enseñar que con la sal hago esto, qué tal, y joder, claro, eso es. Y son Sí, vídeos muy cojonudos que yo animo a todo el mundo a que te siga porque van a aprender sobre todo práctica, ¿vale? Cuestiones pragmáticas del día a día. te agradezco, Juan. El reconocimiento lo aprecio mucho y toda mi admiración también por el trabajo que estás haciendo, por los proyectos en los que estás, en los que compartimos y encantada de continuar el viaje juntos, de OBM y de lo que salga. Así que, Genial, Julia. Pues oye, nada, muchísimas gracias y vamos hablando. bien. Nos despedimos de toda la audiencia, de todos esos miles de Y followers.